Adiós. Muy buenas noches con todos y todas. Vamos a dar inicio al tercer módulo de nuestro diplomado y esta vez tenemos con nosotros al magíster Agustín Panizo Hanzana. Voy a leer rápidamente su reseña. Agustín es máster en lexicografía hispánica por la Universidad de León y la Escuela de Lexicografía Hispánica, España, y estudió una segunda maestría en lingüística en su país. Es docente de diversas líneas de sociolingüística en universidades de Perú y Bolivia, con la FUN Prohibant Andes, y desde hace 4 años es también profesor de lengua quechua. Tuvo un paso importante por la gestión pública en el Ministerio de Cultura del Perú, donde fue director de lenguas indígenas desde 2015 hasta 2020, y tuvo la oportunidad de liderar el equipo que impulsó un desarrollo fundamental en materia de derechos lingüísticos y políticas lingüísticas. Ha tenido también experiencia de trabajo directo en revitalización lingüística con comunidades indígenas amazónicos. Es autor del libro Contra el Silencio, Lenguas Originarias y Justicia Lingüística, Proyecto Bicentenario 2022. Actualmente es coordinador del proyecto Colección Bicentenario de la entidad encargada de las celebraciones de los 200 años de la independencia del Perú. Entonces, con ustedes tenemos a Agustín, que se va a hacer cargo de este módulo, que es un módulo muy importante porque justamente se va a, a teorizar un poco lo que en los dos módulos anteriores hemos estado trabajando con el profesor Ernesto, con el maestro Gilván. Hemos ido trabajando a nivel de experiencias, pero esta vez en este módulo trataremos de teorizar y un poco ver también las diversas perspectivas que hay sobre las políticas lingüísticas y la planificación lingüística. Agustín, adelante, bienvenido. Hola, hola. Un saludo a todos. Gracias, Fernando, por la presentación. Gracias en realidad también a todos los que han hecho posible que yo esté también en este cuerpo docente. La verdad es que es un privilegio y un honor estar con profesionales tan importantes. Y además con alumnos, alumnas, estudiantes también tan calificados, ¿no? Así que va a ser una experiencia enriquecedora por lo menos para mí, con toda seguridad. Y nada, listo para comenzar. Bueno, sí, más específicamente agradezco, claro, a Luis Enrique López que me ha dado la confianza, a ti, Fernando, a Daniel, y por supuesto al IALI y al FILAC y a la FUNPRO y Bandes, ¿no? Claro que sí. Gracias. Adelante, Agustín, puedes comenzar. Me parece que, Daniel, tú querías primero eh, tener un momento para algunas indicaciones, ¿sí? Allá. Sí, sí, era bueno para la presentación, Agustín, pero bueno, ya Fernando hizo la presentación correspondiente y simplemente de mi parte desearte todo lo mejor. Es un módulo bastante interesante, como ya lo manifestó Fernando. Bueno, en este módulo lo que van a hacer es básicamente profundizar sobre los dos módulos, sobre las temáticas bueno, que avanzaron los dos módulos anteriores, ¿no? Con la atención en planificación, implementación y evaluación de políticas lingüísticas. Así es, muy bien. Entonces, muchas gracias, Daniel, y comenzamos. Voy a compartir mi PowerPoint. No sé bien cómo hago esto porque, a ver, un momento. Ya, supongo que a veces soy un poco torpe con el Zoom, me va a disculpar. ¿Cómo hago para compartir? Ahí dice, share, share. Sí, ya está, Ya. está en otra.
Estaba en otra pantalla. Ok. Ya, ok. Bien, lo primero que yo hago siempre, me parece importante hacerlo. Tengo entendido que no han tenido oportunidad de hacerlo tan sistemáticamente, es que nos conozcamos, ¿no? Y para eso me parece que es importante conocernos em, presentándonos, ¿no? Bueno, como saben, este es el módulo, el tercer módulo del diplomado, que tiene que ver con planificación de políticas lingüísticas y su evaluación, ¿no? Y la estructura que va a tener este módulo es la siguiente. Creo que acá conviene que presente más grande. Bien. Se está viendo bien mi PowerPoint, ¿no? Mi Se ve, diapositiva. se ve, se ve. Sí, sí, Ya, muy bien. Ok, entonces vamos a seguir esta estructura. Tenemos tres unidades. No necesariamente las tres unidades van a ocupar cada una semana. Ojalá sí, pero quizás alguna cosa se nos pone interesante y pues eh, le damos más profundidad a esa materia en particular. Entonces, aquí vamos a tener la primera unidad, es las políticas lingüísticas, definición, tipología, orientaciones y hallazgos, ¿no? Una mirada teórica a las políticas desde los estudios de sociolingüística sobre políticas lingüísticas. Am, Luego vamos a ver esto que tiene que ver mucho con las políticas lingüísticas y que a veces interfiere, obstaculiza, potencia, ayuda o no, que son las ideologías lingüísticas, ¿no? Y vamos a hablar también de planificación lingüística, algo breve en realidad, porque ya ustedes han visto bastante, ¿no? Pero vamos a hablar sí de las ideologías lingüísticas desde un punto de vista teórico para ver cómo, qué se ha dicho sobre ellas y cómo influyen, qué son además, claro, ¿no? Cómo influyen en la implementación de las políticas lingüísticas y de los planes también de desarrollo de lenguas, etcétera. Y la última unidad será la tercera, evaluación de las políticas lingüísticas. Aquí vamos a ver la evaluación de políticas de intervenciones concretas de revitalización lingüística, cómo las evaluamos, cómo sabemos si algo está funcionando o no, que es algo muy difícil quizás de lograr, ¿no? Y también vamos a hablar de la evaluación de políticas lingüísticas. En todo el módulo yo voy a hacer referencia a experiencias que he conocido, de las que he sido cercano. Por ejemplo, como decía Fernando en su presentación, yo fui director de lenguas indígenas en el Perú, en la posición que hoy tiene Gerardo, ¿no? Que es estudiante del diplomado. De hecho, Gerardo era parte de mi equipo. Yo estuve ahí hasta hace 5 años, ¿no? Sí, 5 años y bueno, ahí tuvimos una experiencia muy bonita de iniciar un proceso de desarrollo del marco normativo en materia de lenguas indígenas en el país, en materia de derechos lingüísticos. No había antes, lo desarrollamos juntos, eh, junto con los pueblos indígenas también, claro. Y además hicimos una política nacional de lenguas originarias, que es una experiencia, digamos, interesante, muy aleccionadora, sobre la que podremos hablar. Al final del módulo estamos dando un espacio específico para eso, pero vamos a poder mencionar algunas cosas durante el módulo. Bien, entonces, como yo les decía, me interesa que nos conozcamos, porque vamos a pasar juntos 9 sesiones durante 3 semanas. Y entonces, yo quería pedirles, aquí vamos a la primera sesión, pedirles que respondamos a estas preguntas. Aquí sí, lo importante es ser breves, ¿no? Es decir, tenemos para cada uno unos 3 minutos
3 minutos. Yo creo que con 3 minutos tenemos bastante, ¿no? Porque somos muchos en la clase. No podemos pasarnos idealmente 2 minutos por persona, ¿no? Y les voy a pedir, sí, que cuando hablen, por favor, prendan su cámara para conocernos también visualmente, ¿no? Entonces, comenzamos. am, y bueno, yo creo que tengo la lista aquí. Eso quizás me puede facilitar las cosas para llamar uno por uno. Vamos a ver. Así es. Aquí la tengo. Mm, Bien. Entonces comenzamos con Zulema Antúnez. Las preguntas son esas, ¿no? Primero decir su nombre y apellido, luego decir cuál es el país de origen o el pueblo indígena de adscripción, ¿no? Del que es miembro, o nación indígena, ¿no? Si habla una lengua indígena o la lengua indígena de su pueblo, nación o comunidad, y si tiene experiencia en la formulación, digamos formulación, pero también implementación de políticas lingüísticas, ¿no? Bien, y una cosa más quería yo agregar, antes de la tercera pregunta, perdón, antes de la tercera pregunta voy a añadir la posición o la institución en la que cada uno está, ¿no? Bien, entonces, no sé si ya se ve eso, cómo lo cambié, sí, ¿no? Sí, sí se ve. Muy bien. Y entonces vamos con la lista acá. Entonces comenzamos con Zulema Antúnez. Adelante, Zulema. Entonces ya saben, 2 minutos idealmente. Quien lo logra en 2 minutos, si no voy a tener que cortar porque si no se nos iría toda la sesión, ¿no? Entonces, 2 minutos mejor, así como máximo, ¿no? Si alguien le puede hacer 1 minuto, mejor, yo creo, para poder avanzar. Comenzamos. Adelante, Zulema. No está Zulema. Entonces vamos con Sara Aray. Adelante, Sara. Eh, Buenas noches. buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, Sara. Ok. Buenas tardes y buenas noches para mis compañeros de diplomado. Mi nombre es Sara Aray. Soy de Venezuela. Soy del pueblo indígena Cariña. Trabajo en el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. Bueno, pertenezco al pueblo Cariña, pero no hablo el idioma. Y no tengo experiencia en ese tema de políticas lingüísticas. No he formulado. Ya. Estoy aprendiendo con este diplomado. Muy bien, excelente. Gracias, Sara. Bien, vamos con Sonia Ábalos. No Buenas tenemos. noches. Sí, voy a Buenas. encender la cámara. Permiso. Ok, gracias. Se va preparando Nubia. Bien. Hola, Mucho Sonia. gusto, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Sonia Ábalos, soy de Paraguay. Soy mestiza, no pertenezco, por decirlo, a un pueblo aquí en Paraguay, pero obviamente soy producto de una mezcla, ¿verdad? Eh, Trabajo en la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que es una institución que trabaja con lenguas indígenas, también, ¿verdad? El área donde yo estoy trabajando. Hablo el guaraní paraguayo, que es mi lengua materna, y obviamente que la institución de estoy trabajamos sobre políticas lingüísticas, o sea, el órgano rector de políticas lingüísticas en Paraguay. Sí, yo conocía a la Isla, que Ah, sí, sigue. la señora, sí, la ex ministra, Ya no es la ministra, ¿no? Muy ya bien. no está así. Ok. Bueno, muchas gracias, Gracias. Sonia. Gracias. Bien, pasamos a Nubia Batista da Silva. Boa noite, boa tarde a todos os cursistas.
professor Agostinho. Hola, hola. Boa Sí, te escuchamos. noite, boa tarde, tá ouvindo? Sí, sí, ahora E, sí. sim, eu sou Núbia Batista da Silva, de Registro Civil, e sou do povo Tupinambá de Olivença, do sul da Bahia. Na língua do meu povo, eu sou Nubiano Tupinambá, como escrevo aqui. E eu estou na instituição chamada FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, estou ainda. Não falo o tupi, o tupinambá, não sou falante. Iniciei com o meu povo um estudo de forma da língua com o meu povo, mas assim, muito amador, muito amadora, junto com eles. Na FUNAI tenho acompanhado vários cursos e projetos de revitalização das línguas indígenas no Brasil. E é um prazer. Muchas gracias. Muchas gracias, obrigado. Obrigada. Bien, bien, pasamos a, bueno, Lee. Bueno, a Lee sí lo conozco, pero preséntate, Lee. ¿Estás ahí, Lee? Sí, Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Mi nombre es Liben de Su, bueno, soy de Perú. Soy mestizo, pero soy hablante de herencia del quechua, ¿no? Mis familiares son de una zona de aquí de Ayacucho, donde se habla el quechua chanca. Trabajo en la Dirección de Lenguas Indígenas como analista y, bueno, no hablo ninguna lengua indígena, ¿no? Y a la fecha no he participado de procesos de formulación de políticas, pero no las he formulado propiamente dichas, ¿no? Sino ha sido parte de esos procesos, ¿no? Como parte de la consulta previa y esas actividades, acciones. Así que un gusto con todos y todas. gracias, claro. ¿Te refieres a que cuando hicimos la política lingüística en Perú, no, sí, hicimos un proceso de consulta previa, en realidad para el reglamento de la ley de lenguas indígenas, sí, hizo un proceso de consulta previa, ¿no? Muy bien, gracias, Lee. Cintia Bernardes. Cintia no está. Si no, pasamos a Ada. Está Ada Mercedes Blanco. Sí, Adelante, Ada. buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá con ustedes para compartir. Mi nombre es Ada Mercedes Blanco Amaya. Soy de Guatemala, del departamento de Izabal, municipio de Livingston, donde se habla garífuna, ¿verdad? Mi posición actual, estoy como orientadora técnica pedagógica, bilingüe intercultural, de la supervisión educativa del mismo municipio, ¿verdad? Como les había dicho anteriormente, mi lengua materna es garífuna, descendiente de Kalina Arawak, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que sí he formulado políticas lingüísticas, la verdad. Hemos trabajado organizativamente, ¿verdad? Con la comunidad garífuna y hemos impulsado, pues hemos tratado la manera de incidir, ¿verdad? En la intervención política hacia lo que es el fortalecimiento de la lengua materna. Actualmente, pues, el año pasado, ¿verdad? Logramos trabajar lo que es un diplomado garífono para docentes, eh, la cual fue fue la primera fase. Este año, pues nos vamos para la segunda fase, ¿verdad? La fase intermedia. Así es de que muchísimas gracias y bendiciones a todos. Muchas gracias, Ada. Interesante. Bien, pasamos a Carmen Bogado. Las personas que llamé y que no hablaron en su momento, al final podemos dar la oportunidad. Carmen Bogado. Sí, Chapá. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Chapá. Haicha Curizonia, Ñande Paraguayguá, Magma, Etaña Neretame, Ñañe, Mocoimea, Ñe, castellanos a guaraní. Como ya lo expresó Sonia, en Paraguay muchos somos mestizos y hablamos dos lenguas oficiales, el castellano y el guaraní. Al igual que Sonia, estoy en la Secretaría de Políticas Lingüísticas, en la Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas. Estamos
trabajando ahí desde la creación de la Secretaría hace unos 14 años, atendiendo en nuestra dirección en particular a las lenguas indígenas, pero la Secretaría en general atiende la diversidad lingüística que tenemos en Paraguay. Y estamos, bueno, tratando de llevar adelante los desafíos que hoy nos impone el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Muchas gracias Carmen o Rosana. Muy bien, Thaís Borges da Silva. Thaís. Boa noite. Eu sou Thaís Borges da Silva Pinho Werneck, nome grande. Sou do Brasil, não sou indígena. Eu trabalho no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e lá no IFAM, que a gente chama, sou coordenadora de diversidade linguística. Não falo nenhuma língua indígena. E como eu disse, né, trabalho na coordenação de diversidade linguística, onde eu não construí, né, o inventário nacional da diversidade linguística, mas eu atuo na implementação dessa política e no fomento a projetos de pesquisa e documentação sociolinguísticas. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos con Víctor Camacho. Buenas noches, no sé si me escuchan bien. Sí, muy bien. Adelante. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Víctor Manuel Camacho. Yo soy de Venezuela, no pertenezco a un pueblo indígena, soy mestizo. Ahorita tengo el cargo de director de Cooperación Nacional e Internacional del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas de Venezuela. No hablo un indígena, sin embargo he hecho recientemente un curso de Wayuu-Naiki, pero para ahora de manera muy básica. En cuanto a la formulación de políticas lingüísticas, no sé si contaría, por ejemplo, yo he trabajado mucho en el tema de las campañas lingüísticas, es decir, en hacer actividades en relación al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Por ejemplo, esta semana también tenemos un evento en el marco del Día de la Lengua Materna. Entonces, muy enmarcado en días específicos, incluso en el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Indígena, también ese tipo de actividades he formado parte. De momento es todo. Muchas gracias, Víctor. Muy bien, vamos con Efraín Chafla. Efraín. Profe, compañeros y compañeras, buenas noches. Mi nombre es Efraín Chafla, soy de Ecuador, pertenezco a un pueblo Puruá, de aquí un pueblo indígena. Trabajo en lo que es la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Hablo lo que es mi lengua materna, que es quichua. En tema de formulación, no he formulado ninguna política lingüista, más bien hago el acompañamiento y como la Secretaría de Gestión donde yo trabajo, trabaja en el tema de fortalecer las lenguas, las tradiciones, saberes ancestrales, trabajamos en ese aspecto. Eso sería. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Efraín. Pasamos a Shaila Chimilio, sí. Buenas tardes, compañeros, o buenas noches. No sé si me logran escuchar o me ven. Ambas cosas. Gracias. Mi nombre es Sheila Chimilio. Soy de Guatemala. Mi lengua materna es garífuna. Al igual que licenciada Ada, me encuentro en el departamento de Izabal, específicamente en el municipio de Livingston. Trabajo como docente, actualmente trabajo con primero primaria. Y en cuanto a la participación de políticas lingüísticas, pues he estado participando en
algunos procesos, pero únicamente como acompañante, no directamente formulando políticas. Muchas gracias. Ya, muy bien, gracias, Shaila. Muy bien. Ahora, José Alberto Cruz. José Alberto Cruz, ¿estás? O si no, pasamos a Yasmín Daza. Jazmín Daza. Buenas noches, maestro. No sé si me miran, estoy ahorita en campo. Sí, sí, debemos, sí. Estoy ahorita en trabajo de campo. Bueno, yo soy de Bolivia, soy de la nación Tacana. Estoy como jefa de unidad de EIP y Fortalecimiento Institucional del IPLC, del Instituto Plurinacional de Estudio de Lengua y Cultura. Sí, hablo la lengua tacana y bueno, estamos ahorita inmersos en siempre haciendo políticas lingüísticas, ¿no? Y ¿qué haciendo? Es decir, implementando, ¿no? Pero yo personalmente siento que me falta todavía para poder elaborar una política lingüística. Si bien han estado esas políticas, pero yo siento personalmente que yo necesito más insumos, necesito más recursos para poder inclusive mejorar algunas políticas que están dentro de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Yasmín. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos a Evandro de Sousa. Evandro. Si no está Evandro, pasamos entonces a Lidiet Anaís Díaz Rivera. A ver, Evandro o Lidiet. Buenas noches. Buenas noches. Ajá, buenas noches. Mi nombre es Lidiet Anaís Díaz Rivera. Soy de Panamá. Pertenezco al pueblo indígena de la comarca Cunayala. Mi posición, soy promotora cultural, traductora, investigadora del Ministerio de Cultura. Y hablo mi lengua materna, el Dulegaya, y no tengo experiencias en formulación de políticas lingüísticas, pero quisiera aprender y conocer más sobre eso. Gracias. Muchas gracias, Lidiet. Bien, entonces pasamos a Gerardo. Gerardo Manuel. Sí, buenas noches, Agustín. No sé si me escucha. Sí, se te escucha y se te ve. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Gerardo García Chinchay, soy de Perú, eh, hablante de herencia de lengua quechua, pero como soy lingüista, me especializo más en lenguas amazónicas y he trabajado con varios pueblos de la Amazonía Central peruana. Y he participado con Agustín en el proceso de reglamento de nuestra ley de lengua, hace ya varios años, en la planificación el diseño de la política lingüística en el Perú y también en el proceso de ahora de actualización de nuestra política de lenguas y ahora estamos en pleno monitoreo de esa política. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Y ahora pasamos con Berenice Gómez. Si no, si no está Hola, Berenice. Hola, ¿escucha? Berenice. Sí, se te escucha. Sí, mi nombre es Berenice Iracema Gómez, soy de El Salvador. Estoy en la institución, sería el Ministerio de Cultura, en el Departamento de Multiculturalidad. Y no hablo ninguna lengua materna en El Salvador. Quien es más reconocido es el náhuatl. Y eh, he tenido cursos, he tenido como un acercamiento a la lengua y en el departamento de multiculturalidad tenemos varios como trabajos muy cercanos a la lengua indígena, a la visibilidad de los pueblos indígenas
Entonces, hace poco empecé a trabajar en ello, empezar a trabajar en multiculturalidad y estoy aprendiendo sobre incluso sobre los derechos indígenas que también van de la mano y estos también son, por ejemplo, trabajados desde el Departamento de Multiculturalidad. Y así, esa es parte de mi experiencia. Bien, muchas gracias, Iracema. Bien, pasamos a Nicandro González. Si no está Sí, Nicandro. listo. Sí, adelante, Nicandro. Ujú. Hola. Shkide Matuju Nicandro González, nuga de Impefinara Mundo, Nubya Nuga de Impefinara Dangunsha di Inali, Matuju di Hoki Gatoya Sijinini Rimondo. Yo soy Nicandro González, estoy trabajando en la unidad de desarrollo lingüístico comunitario en el INALI, el Instituto Nacional de Pueblos, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas acá en México. Les hablé en lengua ñañú. Y bueno, somos la institución que, entre otros trabajos, otras atribuciones, desarrollamos las políticas lingüísticas en el país, por lo que hemos trabajado en varios aspectos y sobre este tema. Actualmente trabajamos para desarrollar la ley secundaria a partir de una reforma reciente que se hizo a nuestra Constitución en materia de pueblos y lenguas indígenas. Y entonces es en donde hemos estado trabajando más este tema últimamente. O sea, Muchas están gracias. formulando, perdón, están formulando una ley están trabajando un proyecto de ley. La ley ya se realizó, hubo una reforma para que se modificara nuestra Constitución, el artículo 2 de la Constitución en materia de pueblos indígenas, y estamos ahorita participando para elaborar la ley secundaria, la ley reglamentaria sobre esta reforma. Entiendo, ya, formulando un reglamento. Interesante. Bien, vamos ahora con Mireya. Mireya la veo en amarillo acá. No sé si está. Mireya Hernández de Pocaterra. Creo que ya no está, ¿no? Entonces vamos con Cristian Hernández Pérez. Buenas tardes. El compañero Cristian ahorita está en camino, en carretera, se va a conectar en breves minutos. Bien, ok, ya, muchas gracias. Bien, lo esperaremos. Y ya, entonces vamos con Angélica. Angélica. Angélica Lujano. Tenemos a Angélica Lujano, no tenemos a Angélica. Entonces, vamos con Jenny Martínez. Buenas noches, mi nombre es Jenny Martínez de Venezuela. Soy originaria del pueblo indígena Cariña. Sí hablo un poco mi lengua materna y trabajo para el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas en mi país. Perdón. Y en este momento tengo la responsabilidad de ser la jefa de división del instituto en el estado bolivariano de Nueva Esparta y estamos trabajando en la revitalización de su lengua materna del pueblo indígena Guayquerí. Es todo, gracias, un placer. Muchas gracias, Jenny. Me están revitalizando. Muy bien. Vamos con Yesenia. No, sí, Yesenia. Yesenia Mayancha. Yesenia Mayancha. No está. Si no está Yesenia, vamos con Diana Alejandra Mayuri. Diana Mayuri, ¿no está? Buenas, Sí, sí, adelante. Hola. ¿qué tal? Hola, Diana. Sí, buenas tardes con todos. Mi nombre es Diana Alexandra Mayuri Arimuya. Yo soy de Perú
Actualmente estoy trabajando como asistente de lenguas indígenas en la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. No hablo ninguna lengua indígena y acerca de la formulación de políticas lingüísticas propiamente no he trabajado en desarrollar alguna, pero sí las acciones o las actividades que realizo actualmente y que he trabajado antes, por ejemplo, en el campo de la educación intercultural bilingüe, son para ser efectivas, ¿no? Por ejemplo, acerca de la ley de lenguas y actualmente sobre la política nacional de lenguas originarias. Diana, muchas gracias. Genial. Y Matías Medina. Vamos con Matías Medina. Ya, si no está Matías Medina, pasamos con Jessica Montúfar. Y si no está Jessica Montúfar, pasamos con María Elena Pérez de Jesús. A ver, cualquiera de los tres. Hola, Matías. buenas tardes. Hola, María Elena. ¿Qué tal? Mi nombre es María Elena Pérez de Jesús, soy de México, trabajo actualmente en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas aquí en México y soy hablante de la lengua náhuatl. Aquí en el instituto he apoyado un poco más a la implementación de estas políticas que tenemos desde aquí, más que en la formulación. Mucho gusto. Muchas gracias, María Elena. Bien, y ahora vamos con Gustavo Pineda. Gustavo Pineda. Si no está Gustavo Pineda, tendría que ser Jorge, no, Zeneida Quiñones. Buenas Perdón, noches. Perdón. Soy Gustavo Pineda. Gustavo, adelante. Perdón, es que no se me daba la opción del audio. Buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Gustavo Pineda. Trabajo en la Dirección de Multiculturalidad del Ministerio de Cultura de El Salvador. Soy abogado. No pertenezco a ningún, digamos, un pueblo indígena, pero sí tengo la sagrada vara como Akir, sacerdote maya. Ejerzo ese camino pues desde hace ya varias décadas. No estaba en ninguna política de lenguaje, pero sí hemos estado participando en una política pública para pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Sí, ahora con Zeneida. Adelante, Zeneida. Buenas noches, profesor y compañeros. Soy Zeneida Quiñones de Paraguay. Soy compañera de Sonia y Rosana. Trabajo en la Secretaría de Políticas Lingüísticas en la Dirección de Lenguas Indígenas. Hablo el guaraní, que es una de las dos lenguas oficiales de nuestro país, hablada por la mayoría de la población paraguaya no indígena, que es un idioma de origen indígena. Y trabajamos especialmente por las lenguas que se encuentran en peligro de extinción. Y realmente estoy muy emocionada de este curso para fortalecer los conocimientos en políticas lingüísticas y también estoy muy contenta de conocer a otros colegas que comparten ese mismo interés. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Zeneida. Muchas gracias. Ya me olvidé cómo se decía gracias en guaraní, pero lo sabía. Bien. Aguye. 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 Aguye, sí. Bien, Daniel Ramos. Alô, vocês me ouvem? Así, sí que te escuchamos. Bien, muy bien. Opa, Te vemos también. boa noite, meu nome é Daniel, eu represento o Brasil, eu sou analista de patrimônio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu estou lotado na coordenação de diversidade linguística, eu trabalho ao lado da senhora Thaís e da senhora Thaisa. Eu sou descendente de indígena e de africano. Aqui eu sou pardo. Infelizmente eu não falo nenhuma língua indígena. Eu estou aqui
Uma das minhas missões no IFAM é auxiliar na gestão do Inventário Nacional de Diversidade Linguística. Eu sinto muito honrado em estar aqui participando desse curso, com essas experiências valorosas, aprendendo muito e grato. Prazer, ótima noite. Muchas gracias, Daniel. Y bien, ahora con Samela Ramos da Silva, também de Brasil. Sim. Boa noite, professor e os demais colegas. Sou a Samela Ramos, eu estou aqui no curso, e mais outra companheira representando o Grupo de Trabalho Nacional para a Década Internacional das Línguas Indígenas. É um grupo que nós estamos constituindo, né, desde 2021. Meu povo é o povo Tapajó, da Amazônia, e nosso povo passa por um processo de retomada da língua Nhengatu já há 2 décadas. Então, nós falamos português como primeira língua, mas estudamos e nos envolvemos com a retomada da língua Nhengatu, né? No grupo de trabalho, então, a gente tem discutido as políticas linguísticas a nível de Brasil, porque elas ainda são muito limitadas, né? Ouvindo, vendo os colegas que têm compartilhado aqui no curso, a gente fica maravilhado com as experiências de vocês e temos aprendido e tentado enfrentar essa luta aqui no Brasil, né? Por meio do grupo de trabalho da década e também por meio da rede de pesquisadores indígenas de línguas ancestrais. E o meu interesse nesse curso tem a ver com isso, né? Melhorar minha perspectiva do que são as políticas linguísticas para tentar contribuir nos grupos onde eu participo no Brasil. Obrigada, boa noite. Muchas gracias, obrigado, Samela. Y vamos con Evelio Rodríguez. Evelio. Buenas tardes y buenas noches. Desde Panamá, aquí soy del pueblo Move. Trabajo con el Ministerio de Cultura como investigador cultural, traductor de mi lengua materna al español y viceversa. También nosotros documentamos patrimonio cultural inmaterial. Trabajo en el Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial. No he tenido la experiencia de trabajar con un proyecto de política lingüística, sin embargo, estoy encantado de participar en este diplomado y me parece que sería un aporte bastante para mí para el fortalecimiento de los conocimientos que aún he tenido en cuanto a los trabajos que venimos haciendo. No he trabajado como participado en algún proyecto, sin embargo, otro proyecto que no tiene que ver con lenguas indígenas, sin embargo, tiene que ver con temas culturales. Bueno, eso y pues agradecido y muchas gracias. Muchas gracias, Evelio. Vamos con Vanessa Silva. Olá, professor, boa noite. Desculpa, não estou com a câmera, estou na estrada, retornando do trabalho ainda. Sou Vanessa Sajica, sou do povo Macuxi Wapixana, de Roraima, aqui do Brasil. Trabalho com as políticas linguísticas no meu pós-doutorado, no meu doutorado, desculpa. Já pensou no pós-doutorado. Faço aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de políticas linguísticas. Estou junto com a professora Samela e outros colegas aqui do Brasil, onde nós constituímos o grupo de trabalho das línguas indígenas do Brasil. Então, nós estamos trabalhando em conjunto com outras instituições. Desculpa o som aqui, está na estrada e está chovendo muito. Então, a gente trabalha com as línguas indígenas, né? Eu estou nesse processo quando encontro com a minha língua Macuxi e começo a pesquisar e ver de que forma eu consigo defender ela no meu estado, porque ela é uma língua cooficial. Aqui no Brasil, nós temos algumas línguas que elas são cooficializadas, né? E em alguns municípios, então, a língua do meu povo, ela é no meu estado.
mas ela não tem nenhuma dimensão fora da comunidade. Então, eu entro muito nessa área, nessa busca de defesa da língua do meu povo e encontro com esse grupo de trabalho no Brasil, que estamos caminhando aí desde 2021 buscando, né, se fortalecer e aqui junto agora com esse grupo para aprender mais e poder fortalecer as nossas políticas linguísticas aqui no Brasil. Obrigada, professor. Muchas gracias, Vanessa. Bien, y vamos con Roland Eduardo Soto. Si no está Eduardo, vamos con Delmer Jesús Chip. Hola, Hola, hola. ¿se me escucha? Sí, 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 se te Hola, escucha. soy Delmer Sip de Belice. Pertenezco a la grupo indígena yucateco. No hablo la lengua yucateca y trabajo en la Universidad de Belice. Mi país no tiene alguna política formulada directamente lingüística, algo que es comprensivo. Tenemos unas políticas sobre la educación, pero justamente por eso es que estoy agarrando este curso para aprender más. Estamos proponiendo desde los pueblos yucatecos y también Garífuna, Quechí y Mopán, y juntamente con la universidad, proponiendo que se formule una política lingüística en nuestro país que sea también para imponer o promover el respeto hacia las lenguas indígenas de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Delmer. Ojalá logren ese cometido. Estoy seguro de que sí, ¿no? Y para eso este diplomado es importante. Y por último, Thaisa Yamaule. Thaisa. Olá, boa noite, pessoal. Sou Thaisa, eu sou antropóloga, também trabalho com a Thaís e com o Daniel no IFAM, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Trabalho também na coordenação de diversidade linguística. Sou descendente do povo Chinanchu, da ilha de Ryukyu, hoje Okinawa, mas também não falo a língua. Ok, muchas gracias, Thaisa. Y Eduardo, ahí te vemos. Adelante, Eduardo. Y después Angélica. Eduardo Soto. Hola. Adelante. Hola, hola. Sí, voy a tratar de encender mi cámara, si no la apago, si falla el internet. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha bien, sí. Ok, soy Roland Soto de Honduras, Centroamérica. Soy del pueblo indígena Tolupán. No hablo la lengua. Yo trabajo en Culturas y Patrimonios de la Secretaría de Cultura de Honduras y he participado en la formulación del borrador de un Plan Nacional de Lenguas Indígenas y Afrohondureñas. Mucho gusto. Genial, genial. Muchas gracias. Interesante experiencia. Angélica, adelante. Sí, Kimi, Chikoikachi, lo saludé en lengua mazahua, que es una de las 68 lenguas que hay en México. Y bueno, empiezo por presentarme de manera rápida y pidiendo una disculpa por la tardanza. Soy Angélica Lujano García, soy de México. Actualmente soy coordinadora de planeación lingüística institucional en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Hablo la lengua ñacho, como ya les había comentado, y trabajar directamente en la formulación de políticas públicas, políticas lingüísticas no, pero justamente estudié una maestría en políticas públicas y justo por eso mi inclinación hacia las políticas lingüísticas y con pueblos originarios. He estado participando directamente en la implementación de un proyecto en específico que se llama Renovando Voces para la revitalización de lenguas en muy alto riesgo de desaparecer, y esa ha sido mi primer experiencia y acercamiento con las lenguas indígenas de mi país. Mucho gusto a todos. Muchas gracias, Angélica. Adelante, Yesenia Mayancha. Buenas noches, profesor. Sí, mil disculpas por la demora. Mi nombre completo es Yesenia Slendi Mayancha Vargas. Soy de Ecuador, de la nacionalidad quichua de la Amazonía. Soy también abogada en libre ejercicio. Hablo también el quichua y no he formulado ninguna política lingüística. Eso, mucho gusto. Muchas gracias, Yesenia.
Y bien, si alguien más quisiera presentarse, este es el momento de hacerlo. Si no, pasamos. Muy bien. Bueno, excelente habernos conocido un poco, conocer en qué estamos. Veo que no todos tienen necesariamente experiencia, algunos sí tienen experiencia claramente en formulación, en implementación de políticas lingüísticas, de procesos de planificación lingüística, eso está claro. Otros no tanto. Veo que no hay muchos lingüistas, así que los conocimientos que he visto que se han estado dando en los módulos, algunos han supuesto algún entrenamiento lingüístico. Vamos a intentar que eso ayudar ahí, porque este módulo que presento yo es bien teórico y también es un poco duro en conocimientos de lingüística, pero vamos a tratar de acercarlos lo más posible. Y nada, espero que nos conozcamos más y que sea una experiencia de aprendizaje mutuo, colectivo en realidad, ¿no? Díganme si ustedes ven, por favor, la pantalla a full screen, o sea, mi pantalla completa, mi PPT, o si lo ven con las miniaturas a la izquierda de Se ven las estas, miniaturas de la izquierda. estas que estoy moviendo. Ya se ven las miniaturas de la izquierda. Ya, eso no es lo mejor. Bien, entonces voy a agrandar. Ahora, supongo que ahora va a cambiar, ahora que ponga presentar el televisorcito este. Ahora sí lo ve más completo, ¿no? Sí, se Sí, ve ya completo, se ve perfecto. completo. Ahora sí. Perfecto. Entonces, bien, vamos a entrar al primer tema, que es el tema de qué son las políticas lingüísticas, hacia una definición. Vamos a intentar acercarnos a una definición de qué es una política lingüística, ¿no? Y bueno, muchos de nosotros tenemos ahora mismo en nuestra mente qué es una política lingüística, ¿no? Y cuando pensamos en una política lingüística, seguramente nos estamos imaginando algo, ¿no? ¿Qué es una política lingüística? ¿En mi país hay o no hay una política lingüística? ¿No? Y lo entendemos, por ejemplo, cuando decía Delmer, Delmer Chip, decías tú, Delmer, que no hay en Belice una política lingüística formulada nacional y que tú y otras personas de- de otros pueblos indígenas están queriendo exigir esa formulación. Entonces ahí tenemos una idea de política lingüística, ¿no? Que es una política lingüística nacional, ¿no? Un instrumento normativo formulado en un proceso y promulgado seguramente mediante algún instrumento jurídico del Estado, ¿no? Bien, eso es lo que normalmente cuando hablamos de una política lingüística, así lo imaginamos, ¿no? Y es que generalmente esas políticas lingüísticas son las que se llaman políticas lingüísticas, ¿no? Son las que tienen el nombre, ¿no? Pero vamos a acercarnos a algunas definiciones, a ver, ¿qué es una política lingüística? Les digo que yo me voy a basar en esta primera unidad del curso y en parte de la segunda también, mucho en este autor, que es David Johnson, David Castles Johnson, que publica un libro que se llama así, tal cual, Language Policy, el año 2013, y el primer capítulo es ¿qué es una política lingüística? ¿No? Yo acá lo pongo en inglés, el libro está en la carpeta de materiales, así que ahí lo pueden encontrar. Es importante ver el libro si quieren, pero también descargarse el libro de este módulo, digamos. Este módulo tiene su propio material y es importante descargárselo, ¿no? No solo el PowerPoint es decir, esta clase es lo que se usa, sino también es el libro. Hay que descargarse el libro del propio módulo. ¿Mm?
el módulo en formato libro, quiero decir, y hay que hacer las actividades según el cronograma, tal como están indicadas en ese módulo. Es decir, tengo entendido que algunos han hecho las actividades solamente mirando el cronograma, pero no, porque hay actividades que no se pueden realizar si no es con materiales del propio módulo en formato libro que se pueden descargar, ¿no? Por ejemplo, a veces hay que analizar un texto, pero ese texto está ahí y no en otra parte, ¿no? Bien, entonces, como les digo, este es el libro del que me estoy basando. Es un libro que está en inglés, pero bueno, con ayuda de distintas herramientas, he traducido las secciones que me parecían importantes para la discusión. Algo sí que quisiera decir es, siéntanse, por favor, absolutamente libres de interrumpir la clase en cualquier momento, es decir, para aportar, ¿no? De tomar la palabra, de solicitar la palabra y tomar la palabra para comentar, aportar, o como se dice hoy, reaccionar, ¿no? En las redes. O sea, para comentar algo que les haya surgido como reflexión de lo que estamos viendo, ¿no? Tratemos de hacer la clase una conversación. Yo no tengo ningún problema en que la clase se convierta en una conversación. Es más, intentaré estimularlo. Entonces veamos algunas definiciones. Una primera definición de Kaplan y Baldauf. Ahí puedes leer, Delmer, que tengo entendido que eres hablante de inglés. Puedes darle una leída a esto, aunque sí, sería mejor que te descargues el libro y ahí puedes ver la definición. ¿No? Yo he hecho una traducción con alguna ayuda y es esta. El ejercicio de la planificación lingüística, según Kaplan y Baldauf, del 97, conduce a o está dirigido por, ¿no? Hay una meta o una intención, la promulgación de una política lingüística por parte del gobierno u otra autoridad o persona con poder, ¿no? Una política lingüística es un conjunto de ideas, leyes, reglamentos, normas y prácticas destinadas a alcanzar el cambio lingüístico planeado en las sociedades, el grupo o el sistema. Bien, entonces estamos viendo que primero se nos está hablando de que el ejercicio de la planificación lingüística. Bueno, algo que tengo que decir aquí es que en este libro se habla de LPP. LPP es Language Policy and Planning, es decir, algunos autores sí establecen claramente la diferencia entre política lingüística y planificación lingüística. Por ejemplo, el profesor Díaz Cuder, él sí hacía la diferencia en que la política lingüística es, digamos, el instrumento y la planificación lingüística es la programación de actividades para lograr lo que dice el instrumento, ¿no? Esa es una forma de verlo, pero también hay personas que lo consideran de forma diferente. Entonces, por eso es que en este libro se usa el término, la sigla LPP, Language Planning, Policy and Planning, es decir, una sola entidad que es planificación y política lingüística, tal cual, como si fuera una unidad, ¿no? Bien, pero a veces hay autores como estos, Kaplan y Baldauf, que sí los separan, ¿no? Bien. Ok, entonces, el ejercicio de la planificación lingüística conduce a, o está dirigido por la promulgación de una política lingüística. Estamos hablando acá de una promulgación, es decir, de un instrumento que es dado por parte de alguien con poder, una institución o una persona con poder, ¿no? Esa es la planificación lingüística. Y la política lingüística es más amplia, ¿no? Es más amplia. Es decir, esto que es promulgado es más amplio, es el conjunto de ideas, leyes, reglamentos, normas, prácticas también, prácticas destinadas a alcanzar el cambio lingüístico planeado en las sociedades, el grupo o el sistema. Entonces,
Fíjense que acá dentro de política lingüística hay varias cosas. Hay ideas, hay leyes, hay reglamentos, hay normas, pero también hay prácticas. Y prácticas, ahí estamos hablando de comportamiento social, ¿no? En torno de la lengua. Entonces, este comportamiento social que es identificado como un comportamiento social, que es reconocido, es decir, que es repetido, que se vuelve consuetudinario, ese comportamiento que se vuelve como una institución de la sociedad, ahí estamos hablando ya de una práctica, ¿no? Y estas prácticas pueden ser también en sí mismas políticas lingüísticas, es lo que nos está diciendo estos autores. Ahora veamos a Harold Schiffman. Harold Schiffman, y aquí es la traducción que yo he hecho un poco con ayuda de Google o de ChatGPT. Bien, la política lingüística es principalmente, nos dice, una construcción social. Construcción social. Puede consistir en diversos elementos de naturaleza explícita. Ahí tenemos el lenguaje jurídico, el judicial, el administrativo, el constitucional o legal. Puede existir en algunas jurisdicciones, pero ya sea que una política tenga o no tal texto explícito, es decir, una política puede tener un texto o no, explícito. Es decir, puede haberse plasmado en un texto o no necesariamente. Ya sea que una política tenga o no tal texto explícito, la política como una construcción cultural se basa principalmente en otros elementos conceptuales. Por ejemplo, sistemas de creencias, actitudes, mitos, todo el complejo al que nos referimos como cultura lingüística. Entonces, esta cultura lingüística es un complejo compuesto de creencias sobre la lengua o sobre los hablantes, por ejemplo. Actitudes basadas en esas creencias, ¿no? Pero también mitos o prejuicios sobre lenguas o hablantes. Todo eso que pensamos, creemos, nuestras actitudes, todo eso forma una cultura lingüística, dice Schiffman. Y esa cultura lingüística es la totalidad de ideas, valores, creencias, actitudes, prejuicios, restricciones religiosas y todo el otro equipaje cultural que los hablantes traen consigo a sus tratos con el lenguaje. Esto de tratos con el lenguaje se entiende mejor, tú lo verás, Delmer, en el inglés. Los que saben inglés podrán ver mejor en la última parte, acá, the sum totality of the ideas, values, beliefs, attitudes, prejudices, religious strictures, and all the other cultural baggage that speakers bring to their dealings with language from their background. A esa parte, inglés es un poco más clara, ¿no? Este equipaje que traemos nosotros y que se manifiesta en nuestras interacciones lingüísticas. Todo, ¿no? Las creencias, esta persona habla así, habla así, habla bien, habla mal, ¿no? Habla bonito, habla feo, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con lo que traemos a una interacción lingüística. Y si se dan cuenta, muchas de estas cosas no son sobre lengua, no son creencias, actitudes, prejuicios, ideas, valores sobre lengua, sino sobre personas que se transfieren a sus lenguas, ¿no? Eso es lo que dice Schiffman cuando habla de esta cultura lingüística. Bien, ahora Bernard Spolsky, que es un experto en políticas lingüísticas muy importante,
hace la separación en tres componentes que Johnson, el autor del libro que estoy usando, ha numerado, ¿no? Entonces, en la versión en traducción, un primer paso útil es distinguir entre los tres componentes de la política lingüística de una comunidad de habla. Por un lado, tenemos sus prácticas lingüísticas, es decir, el patrón habitual de seleccionar entre las variedades que componen su repertorio lingüístico. Bien, cuando hablamos de repertorio lingüístico, lo que decimos es que en realidad nosotros no hablamos una lengua uniforme, estable, homogénea y inmóvil, ¿no? En realidad nosotros no tenemos una lengua en la cabeza, porque si la tuviéramos, dos personas que hablan la misma lengua tendrían el mismo conocimiento en sus cabezas, ¿no? Lo que tenemos son unidades lingüísticas, o sea, recursos lingüísticos, y tenemos maneras de combinarlos, reglas de combinación. Pero ese inventario de unidades lingüísticas que cada uno de nosotros tiene en la mente es distinto de la persona que tenemos al lado. Es bien distinto porque depende de nuestra experiencia, de nuestros intercambios, de nuestros círculos, de nuestros contextos, ¿no? De nuestro background. Y todo eso compone el repertorio lingüístico. Pero uno, cuando está usando su lengua, practicando su lengua, uno suele optar por algunas selecciones. Entre las muchas variedades que componen nuestro repertorio lingüístico. Esa actitud tan personal o tan propia de una comunidad de habla, sus elecciones, sus selecciones, al momento de comunicarse, sus prácticas lingüísticas son una cosa que hay que distinguir según Spolsky. Bien, lo segundo que dice que hay que distinguir es sus creencias lingüísticas o su ideología, ¿no? Entonces, una cosa es el primer elemento es lo que ellos hacen, sus prácticas lingüísticas, luego lo que ellos creen, sus creencias lingüísticas o su ideología lingüística, es decir, las creencias sobre el lenguaje y el uso del lenguaje. Y lo tercero es cualquier esfuerzo específico para modificar o influir en esa práctica, mediante cualquier tipo de intervención, planificación o gestión lingüísticas. Entonces, este tercer elemento también forma parte de la política lingüística. Entonces, vemos una visión mucho más amplia que nos da Spolsky, ¿no? Nos dice que política lingüística, una política lingüística tiene tres componentes. El primero son prácticas, patrón habitual de selección de variedades. El segundo es creencias o ideologías. Y el tercero es esfuerzos específicos, intencionales, para influir, modificar esas prácticas, ¿no? ¿Cómo? Mediante la gestión lingüística, la intervención, la planificación. Entonces, las políticas lingüísticas no son solo este tercer componente, sino que son algo más amplio, según Spolsky, ¿no? Entonces, ya nos vamos alejando de esa idea original que teníamos en la cabeza cuando imaginamos una política lingüística como un instrumento normativo o un instrumento de gestión pública, ¿no? Una política pública, no necesariamente. Bien, en todo esto lo que hemos dicho, siempre hay alguien que puede hacer este esfuerzo específico, ¿no? Para modificar o influir en esa práctica. Y ese alguien, si es que puede hacer eso, es porque tiene poder. Entonces, no se puede hablar de políticas lingüísticas sin incorporar
la noción de poder, ¿no? Porque vaya que hay que tener poder para modificar las prácticas lingüísticas o las creencias lingüísticas, ¿no? Vaya que hay que tener poder. A veces lo intentamos y no lo conseguimos en un proceso de revitalización lingüística, por ejemplo, ¿no? O en un proceso de reversión del cambio lingüístico, del desplazamiento lingüístico, ¿no? Una lengua que está desapareciendo, está siendo desplazada por una lengua homogénea, una lengua, perdón, hegemónica, como el castellano. Este desplazamiento a veces se quiere revertir el proceso de desplazamiento lingüístico y es un poco difícil, no tenemos el poder para hacerlo. Entonces, a McCarthy, en su libro de 2011, introduce la noción de poder. Y ahí, esta es la definición, voy a pasar a la traducción. Dice McCarthy: he descrito la política lingüística como un proceso sociocultural complejo y como modos de interacción humana, negociación y producción, mediados por relaciones de poder. La política en estos procesos reside en su poder regulador del lenguaje, esto es, las formas en que expresan afirmaciones normativas sobre formas y usos del lenguaje legítimos e ilegítimos, gobernando así los estatus y usos del lenguaje. Vamos a ver, es una definición un poco larga, vamos a desmenuzarla un poco. Entonces dice ella, Teresa McCarthy: he descrito la política lingüística como un proceso. Eso es importante. Estamos hablando ya no de un instrumento, de una acción, de una medida, ¿no? De una ley, de una norma. No, estamos hablando de un proceso social, un proceso sociocultural, que además es un proceso sociocultural complejo, es decir, en el que participan muchos actores. No es un solo actor, participan muchos actores. Pero además, es una política lingüística, es también modos de interacción, formas de comportarnos, de interactuar, modos de interacción humana. Ahí también hay política, de negociar, ¿no? De no negociar. Siempre cuando estamos comunicándonos desde la sociolingüística crítica se dice que cuando nos estamos comunicando, cuando estamos comportándonos lingüísticamente, estamos negociando poder. Por ejemplo, estamos negociando identidades. Siempre, porque cuando estamos comunicándonos a través del lenguaje, estamos no solo transmitiendo información, sino presentándonos como algún tipo de persona con algún tipo de identidad. Por eso es que muchos de ustedes al presentarse lo han hecho en una lengua originaria. Y con eso están negociando una identidad en el grupo. Están diciendo, véanme como una persona indígena, orgullosa de sus raíces indígenas y además hablante de la lengua indígena, ¿no? Entonces, siempre hay eso también en el comportamiento lingüístico, una negociación y también una producción. Y siempre todo esto está mediado por relaciones de poder. La política en estos procesos reside en su poder, poder regulador del lenguaje, es decir, de establecer regulaciones, de poner normas. ¿Cuáles son esas normas? Es decir, las formas en que expresan afirmaciones normativas sobre formas y uso del lenguaje legítimos y ilegítimos. Es decir, qué es legítimo y qué no es legítimo al usar el lenguaje. Qué se puede hacer y qué no se puede hacer al usar el lenguaje. La política lingüística es la que nos dice lo que se puede y no se puede hacer en el comportamiento lingüístico. O sea, si vamos a un juzgado, por ejemplo, y queremos interactuar en un juicio, en un proceso judicial en que estamos nosotros implicados, y queremos hacer uso de nuestra lengua, y nos dicen de nuestra lengua originaria, distinta de la lengua hegemónica, y nos dicen que no es posible, eso es una política lingüística.
O si estamos en un salón de clase y usamos la lengua de una manera coloquial o familiar y nos dicen que eso no es posible, no es legítimo, en ese contexto, eso es una política lingüística, ¿no? Todas esas regulaciones sobre el lenguaje, entonces, son también políticas lingüísticas. Y esto, por supuesto, tiene un gobierno sobre los estatus de la lengua, si la lengua es oficial o no es oficial, si es cooficial, si es considerada una lengua de trabajo, una lengua de mercado, una lengua de educación. Todos esos estatus de la lengua, los dominios en que se puede usar. Y también los usos de la lengua, los usos del lenguaje también. Eso tiene que ver también con los dominios, ¿no? Dónde se puede usar o no y de qué forma. Entonces, ahora estamos ante una mirada muy amplia porque hemos incorporado la noción de poder a nuestra definición de política lingüística. Y a mí me parece que esta dimensión del poder traída a la discusión sobre políticas lingüísticas es sumamente esclarecedora, ¿no? Y por eso es que es para nosotros tan importante, por ejemplo, lograr una política lingüística en nuestros pueblos originarios con el objetivo de, con objetivos que son de lucha política, por ejemplo, de participación en la vida democrática o participación en las tomas de las decisiones, participación en la cuota del poder, ¿no? A veces la política lingüística la estamos impulsando porque en realidad es un instrumento, es una herramienta en un programa de fortalecimiento político que va mucho más allá de la lengua, ¿no? Bien, entonces, como decimos, tiene que ver con el acceso al poder. Tiene que ver con el acceso al poder. En toda sociedad, sobre todo en nuestras sociedades postcoloniales, la estructura de acceso al poder está controlada por políticas lingüísticas, ¿no? Se puede acceder a ciertos estamentos del poder solo si uno habla la lengua dominante y además si la habla de determinada manera, ¿no? Si no, uno tiene negado su acceso al poder, ¿no? Entonces, tiene que ver, como dice James Tollefson, con el acceso al poder. Y veamos la traducción. Quiero decir que he traducido todo al castellano únicamente. No me dio tiempo, lo lamento, para traducir al portugués, pero voy a hacerlo de manera que pueda ofrecerles a ustedes también el texto en portugués, ¿no?, de las traducciones. Entonces, seguramente el PPT tendrá también portugués. Entonces, la política, planificación del lenguaje, lo que yo les decía, LPP, Language Planning, Language Policy and Planning. La política, planificación del lenguaje, aquí este autor Tollefson no quiere diferenciar entre los dos conceptos. Significa la institucionalización del lenguaje como base para las distinciones entre grupos sociales o clases. Esto es, la política lingüística es un mecanismo para ubicar en el lenguaje dentro de la estructura social, de manera que el lenguaje determine quién tiene acceso al poder político y a los recursos económicos. La política lingüística es un mecanismo mediante el cual los grupos dominantes establecen la hegemonía en el uso del lenguaje. Vamos a ver. Entonces, nuestro comportamiento lingüístico en una sociedad es en realidad el terreno en el que se disputa el poder, ¿no?
es nuestro comportamiento verbal la arena de la disputa del poder en las sociedades. Todo el poder se disputa verbalmente, a través del lenguaje. ¿Mm? Entonces, si es tan importante el lenguaje para ponerle accesos o barricadas al poder para las decisiones políticas y al poder para el control de los recursos económicos, entonces, si es tan importante el lenguaje para eso, obviamente hay políticas lingüísticas, hay maneras para ubicar ese lenguaje dentro de la estructura social, de la manera que el comportamiento verbal de una persona, su lenguaje, sea determinante en su cuota de acceso al poder, en su distancia del poder, en su negación de poder. ¿No? Entonces, la política lingüística es como las reglas del juego de acceso al poder. Y ahí está su importancia en nuestras sociedades, ¿no? Por eso cuando formulamos una política lingüística en una sociedad, lo estamos haciendo o para abrir el acceso al poder o para cerrar el acceso al poder. Siempre es indesligable de la dimensión de poder. ¿No? Todo esto, como digo, desde el punto de vista de la sociolingüística crítica. Entonces, la política lingüística, dice Tollefson, con una mirada muy, con la política asociada al control del poder, la política lingüística es un mecanismo mediante el cual los grupos dominantes establecen la hegemonía en el uso del lenguaje. ¿Mm? Bien. Agustín, Sí. Nubia levantó la mano. Nubia. Perdón. No sé por qué no veo aquí las manos levantadas, pero ya, ahora sí. Adelante, Nubia. Adelante. Boa noite, boa tarde, meus parentes, colegas. Estou muito motivada a fazer duas questões aqui, professor. Quando o senhor falava, me recordava da iniciativa que tivemos com o meu povo na busca de estudar a língua tupinambá. E foi um movimento nosso, como professores, eu como coordenadora, de poder traduzir os que já tem escritos do português para a língua tupinambá na sala de aula. Então, foi um espaço que a gente, de alterar nossa conversa, nossos olhares e nossas falas. Bem simples, isso é um ponto que eu me recordo. O outro tem a ver com essa questão do poder, que os status e acessar a política pública como nessa perspectiva de saber que é um poder. Aí você fala o poder de acessar, abertura para ele ou fechamento para ele. E aí, professor, me lembrei de uma coisa, meus colegas aí, que para nós, povo tupinambá, eu acho que para muitos dos outros povos, acessar a língua originária, a língua mãe, ela mexe com o nosso sentimento. E um sentimento de sofrimento doloroso. Então, às vezes é difícil você chegar, acessar isso para fazer esse levante da língua, como a gente fala aqui, né? Da revitalização da língua, porque a memória que se tem dela é de um sofrimento. Então, tem a questão do poder. Então, aí tem a questão da memória, desse acesso à língua, a memória dela, e ela traz um sofrimento. Então, é um desafio também que a gente tem. Então, eu trago isso, porque toda vez que eu me recordo e eu vejo como que está o nosso movimento, a gente não avança muito. Existe uma memória de sofrimento em relação a isso. E eu gostei muito das aulas que está me motivando muito, me animando. Então, trazer essa vida alegre de que nossa língua originária, ela é bela, ela é viva. Então, eu estou compartilhando, na verdade. Obrigada. Interesante, Nubia, lo que dices. Efectivamente, a veces un proceso de revitalización lingüística que
que invita a los hablantes de herencia, es decir, personas que no han adquirido la lengua, pero que la tienen como una herencia cultural, recuperar la lengua para ellos a veces puede ser una experiencia traumática porque la pérdida de la lengua está asociada con procesos traumáticos, socialmente traumáticos. Por ejemplo, exterminio, por ejemplo, en nuestros países de la zona amazónica, la extracción del caucho con métodos violentos de exterminio de pueblos enteros. A veces la misma lengua originaria está asociada con estos procesos traumáticos, por lo tanto se tiene que hacer un acercamiento eh, sanador, sanador, para que la recuperación de la lengua no arrastre experiencias de sufrimiento, sino que por el contrario pueda producir, como tú lo has dicho, experiencias que tienen que ver con lo estético, con el orgullo, con el amor por la lengua, ¿no? Sí, eso es interesante. Bien, porque efectivamente, ¿no? Hay relaciones de poder que se han construido y que han estado detrás del desplazamiento de la lengua. Una lengua no se deja de hablar por una agencia, es decir, por una decisión empoderada y voluntaria de los padres que deciden no transmitir la lengua a sus hijos, sino que lo hacen arrinconados por un sistema que obliga a abandonar la lengua originaria para justamente poder acceder a algo de poder, ¿no? O hablas la lengua castellana, o hablas la lengua portuguesa, o si no, no eres parte de esta sociedad, ni estás inserto en su proceso de desarrollo. Eso es lo que se nos dice desde los estados nacionales, ¿no? Nuestros estados hechos a la imagen de los estados nacionales europeos, ¿no? Los estados-nación, ¿no? Nos han transmitido esa idea, ¿no? Bien, hoy estamos viendo el resultado de esos proyectos de estado-nación, ¿no? Donde el poder estaba centralizado y absolutamente identificado con la lengua, bueno, sigue estándolo, con la lengua hegemónica, ¿no? La lengua del colonizador. Bien. ¿Alguna otra persona que quiera comentar? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos más o menos bien. Bien. Continuamos entonces. A ver, ¿cómo estoy? Bien, no sé por qué no. Ya. El autor del libro que estoy usando como referencia permanentemente, David Cassels Johnson, hace un resumen de las definiciones que hemos visto. Intenta un resumen, una definición abarcadora. Vamos a verla. Esta es la definición. Bueno, está en inglés. Voy a pasar a la traducción. Bien, a ver. Dice, una política lingüística es un mecanismo de política. Bueno, aquí nos encontramos con esta distinción del inglés que no está en castellano, ¿no? Ustedes saben. En inglés tenemos acá a language policy is a policy mechanism, ¿no? Entonces está diferenciado o sea, hay una diferencia entre policy y politics, ¿no? Mientras que en castellano tenemos política y política, ¿no? Bien. Entonces, una política lingüística, dice Johnson, es un mecanismo de política que impacta la estructura, función, uso o adquisición del lenguaje. Ahí está, eso está muy importante, ¿no? Es un mecanismo de política que impacta ya sea la estructura, ahí estamos hablando de el mismo sistema de la lengua, es decir, de cómo está compuesto como un sistema de unidades y reglas de combinación. La función de la lengua, para qué se usa la lengua, ¿no? ¿Para qué nos sirve la lengua?
el uso de la lengua y la adquisición, es decir, la transmisión de la lengua, ¿no? Cualquiera de esas cuatro dimensiones, en esas cuatro dimensiones está impactando la política. ¿Qué incluye una política lingüística? Incluye, en primer lugar, lo que imaginábamos al inicio, ¿no? Regulaciones oficiales, que son a menudo promulgadas en la forma de documentos escritos, no siempre, pero a menudo, que están destinados a efectuar algún cambio en la forma, la función, el uso o la adquisición del lenguaje, y que puede influir en las oportunidades económicas, políticas y educativas. Ahí está la dimensión del poder incorporada, ¿no? Bien, entonces estas regulaciones pueden influir en cuántas oportunidades económicas hay, oportunidades políticas, acceso al poder, oportunidades educativas, acceso a la educación, ¿no? Una política nacional de educación intercultural bilingüe permite que personas se eduquen en su lengua, por lo tanto que se eduquen mejor, ¿no? No en una lengua que no comprenden. Bien, también incluye mecanismos no oficiales, encubiertos, que pueden ser de facto e implícitos. Es decir, mecanismos que no tienen que ver con la oficialidad, no están en la oficialidad, no vienen de arriba del Estado, no han sido dados por ninguna autoridad, ¿no? Incluso encubiertos, pueden estar, son mecanismos que se esconden de otras personas, se esconden para que no se noten, encubiertos. Pueden ser de facto, es decir, no de jure, o sea, no por ley, no tienen nada que ver con lo legal, sino con lo que se hace, no con la norma, lo que se hace directamente, sin necesidad de una norma para ello. O implícitos, pueden estar escondidos en otros mecanismos. Están conectados a las creencias y prácticas del lenguaje. Pero lo importante es que tienen un poder regulador sobre el uso del lenguaje y la interacción dentro de las comunidades, lugares de trabajo y escuelas, ¿no? Entonces acá estamos ya no ante las regulaciones oficiales, sino ante simplemente creencias y prácticas. Creencias y prácticas. Que lo importante de esas creencias y prácticas es que regulan cómo se usa la lengua, cómo se habla, cómo se dirige uno a alguien, ¿no? Por ejemplo, en muchas ciudades de nuestros países poscoloniales, parece como si la ciudad, el centro urbano, tuviese una especie de alergia por el sonido de las lenguas originarias, ¿no? Es como si la persona en el campo usa su lengua originaria y apenas pisa el espacio urbano, una ley no escrita, es decir, una práctica, le dice, oye, aquí ya no puedes hablar tu lengua, ¿no? Sucede mucho en mi país, en el Perú, ¿no? Donde una persona puede hablar la lengua en el campo, en algunos lugares, pero una vez que viene a Lima, por ejemplo, que es una ciudad con una tremenda alergia hacia las lenguas originarias, simplemente ya no puede usar la lengua originaria, o sea, ya no es aceptable como un comportamiento social lícito, es decir, no es una práctica en el espacio urbano, ¿no? Entonces el hablante termina inhibiéndose y entonces en Perú, donde hay un tremendo centralismo y la tercera parte de la población nacional vive en la ciudad capital es una tremenda máquina de silenciamiento de lenguas, ¿no? Y no es que haya ninguna norma que diga, en Lima no se habla una lengua originaria, no hay ninguna ley que diga, yo qué sé, en Guayaquil no se habla una lengua originaria,
o en Ciudad de México, pero se impone, es como que estuviera en el aire, ¿no? Ese mecanismo. Y eso es una política lingüística. Es una política lingüística que tiene que ver con las creencias más que con las normas. Pero dice Johnson, las políticas lingüísticas no son solo productos, lo que hemos estado pensando. No son solo productos, son también procesos. Y aquí hay que parafrasear a Arjona, ¿no? A Ricardo Arjona. Política como verbo, no como sustantivo, ¿no? Hay una canción de Arjona que dice Jesús es verbo, no sustantivo, ¿no? Algo así, ¿no? Bien, entonces pensemos en política no como un sustantivo, no como un producto, no como una entidad, no como algo que existe, sino como simplemente algo que sucede, ¿no? Un verbo, un evento, un proceso, ¿no? Un proceso social. Y estos procesos sociales, entonces, son impulsados por una diversidad de agentes de políticas lingüísticas. Por eso es un proceso complejo, impulsados por una diversidad de agentes de políticas lingüísticas a través de múltiples capas o niveles de creación, interpretación, apropiación e instanciación. Instanciación fue una primera traducción que hice de este término, pero me he dado cuenta de que una mejor forma de traducir lo que quiere decir Johnson con instantiation es en realidad materialización. Creo que hay el gran planificador lingüístico Arjona. Sí, sí, es de Guatemala, ¿no? Me parece que es de Guatemala. Sí. Bien. Entonces, caramba, yo quiero, perdón, no sé cómo quitar esto de acá. Ya, ok. Bien. Entonces, la política es un proceso en el que participan una multiplicidad de agentes que operan, cada uno en su capa, ahí donde tiene poder, ¿no? Quizás la docente del aula de EIB, ¿no? Nos decía, quien trabajaba como profesora en primaria, nos decía que no había participado tanto en la formulación de políticas, pero sí en su implementación en el aula, ¿no? Su implementación en el aula. Bien, lo que, lo que, lo que nos está diciendo Johnson es que esa persona, la docente en el aula, tiene quizás más poder para para crear, interpretar, apropiar y materializar una política lingüística que una persona en el Estado, en el nivel más alto del gobierno, ¿no? Porque la política tiene que ver con el cambio, la modificación en creencias, prácticas, usos, estatus, adquisición. Entonces, cada agente tiene un poder propio en su capa, en su nivel de acción, ¿no? Entonces estamos hablando de creación de política. Entonces pensemos en que la creación de la política es, por ejemplo, lo que se hace en un gobierno de un estado de México. Se crea una política, pero esa política, una vez creada, puede transformarse en otra cosa, porque es interpretada de modo particular. Y en esa interpretación influyen prejuicios, preconceptos, ideología, actitudes. Entonces, la política puede crearse con una intención desde el gobierno de un estado de México, pero puede ser interpretada por los agentes
de agentes de implementación de la política de una forma totalmente diferente. Se interpreta de otra manera. O puede ser apropiada, ¿no? Apropiada, hecha propia, ¿no? Es decir, asumida como un proceso social propio y reimpulsada en espacios, en otros espacios, apropiada. O materializada, que es una instancia adicional, materializada. ¿Qué es la materialización? Ya lo vamos a ver, pero la materialización tiene que ver con los cambios reales que terminan ocurriendo al cabo de un tiempo en la lengua, ¿no? El efecto que tiene en la lengua, en el lenguaje, en el comportamiento, en las prácticas lingüísticas, en el uso, en la adquisición, en el corpus, en el sistema, etc. Bien. Y por último, bueno, los propios textos de política y también discursos, las políticas lingüísticas, es todo ese... la política son también todo lo que se ha creado, ¿no? Como textos de política, pero textos de política, pero también discursos, formas de hablar, ¿no? En múltiples contextos y capas de actividad política, que están influidos por las ideologías y los discursos propios de ese contexto. Pero esos textos y discursos no son solo escritos, también son orales, ¿no? Todo eso también es política lingüística. Entonces, es perfectamente lícito hablar de la política lingüística de tal lugar en tal época. Por ejemplo, la política lingüística de los incas. Perfectamente se puede hablar de una política lingüística de los incas, aunque no haya habido textos escritos, porque los incas no conocieron escritura como la conocemos hoy, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, se puede hablar de política lingüística más allá de que haya o no textos escritos, ¿no? Y en todos estos, este corpus textual y discursivo, este corpus textual y discursivo resuma ideología, ¿no? Y todo eso es política también, lingüística. Bien. Comentarios, reacciones sobre esto. Aquí vamos a detenernos un momento. Son las 7:44. Y les voy a decir que hay una actividad vinculada con esto. Si ustedes ven el cronograma, hay una primera actividad que tenemos, que es reflexionar sobre estas definiciones. ¿Cuáles les parece que está bien, mal? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Cuál les gustó más? ¿O cuál les parece más completa? ¿Cuál les llamó la atención? Entonces hay una actividad para hacer que tiene que ver con esto, con esta discusión. Bien. Y pasemos entonces, si no hay ninguna comentario, disculpen que sea así expositivo, pero ya saben, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Por acá, Adelante, Nicandro. sí, gracias. Estaba viendo las primeras diapositivas de Johnson y la distinción que nos comentaba sobre digamos, una postura, podríamos hablar de una primera teoría que separa muy claramente la política lingüística de la planificación lingüística y que incluso nos mencionaba al profesor Díaz Cuder en alguna sesión, nos presentaba un diagrama donde claramente está política lingüística por encima y abajo la planificación lingüística como un instrumento de la política. Y ahorita en esta definición como LPP que nos mencionabas como un todo, la política lingüística y planificación, yo coincido y trataba un poco de entenderla de esta manera que no podría ser siempre separada, o sea, arriba la política y abajo la planificación, sino que en algunos contextos puede funcionar así, pero en otros no del todo, o incluso no se desea que sea así, porque parecería entonces
que el poder define la política lingüística y ya la planificación, pues ya nada más es el instrumento, hacer, planear actividades, en fin, pero a una línea de política que ya está trazada, ¿no? Y lo que planteábamos en un modelo que estamos generando por acá es una planificación lingüística de base comunitaria, en donde lo que se pretende es que no se planee desde arriba, sino que la base comunitaria con sus sistemas normativos, con sus propias necesidades, con su autogestión y demás, no únicamente haga la planificación siguiendo la directriz, digamos, de una política lingüística, sino que incida también en la política lingüística, que pueda entonces gestarse de abajo hacia arriba o ir y venir, algo así. Y entonces en esas explicaciones o en esta propuesta no encajaba muy bien el modelo donde está acá la política lingüística y abajo la planificación, sino que se ocupa otro, ¿no? Un modelo como este que ahora nos está comentando, en donde no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, en este sentido, quería preguntar, eh, ¿qué opinión tiene sobre el modelo o en qué incide o qué puede modificarse dentro de esta estructura al hacer como, digamos, este equilibrio, ¿no? Una simetría entre la política y la planificación lingüística? Eh, ¿qué consecuencias puede, digamos, acarrear positivas, negativas para estos modelos, por ejemplo, de revitalización que estuvimos viendo en el módulo anterior? Lo que yo pienso es que si entendemos la política como un proceso sociocultural complejo, rompemos un poco la noción de que una política es un instrumento y solo un instrumento que tiene que ser implementado vía una planificación. Porque le damos demasiado poder al planificador y le damos demasiado poder al creador de política, al policy maker, que se llama en inglés, ¿no? Le estamos dando demasiado poder, estamos equivocadamente imaginando que tiene realmente poder. Porque cuando uno ve la realidad, es tan complejo el panorama que para comprender la complejidad de ese proceso, uno necesita entender que en todos los momentos casi hay creación, interpretación, eh, a- apropiación y materialización de política. Es decir, si yo soy un docente de aula y a mí me viene la directiva sobre qué tengo que hacer con el libro tal, y yo simplemente no lo hago, eh, esa política ahí murió, no llegó al aula. No llegó al aula porque yo soy el que tiene poder en ese momento, ¿no? Y yo puedo inspirarme, sí, en la política, pero planificar otra cosa, ¿no? Y de hecho es lo que ocurre, ¿no? Es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque ahí influyen las creencias, las ideologías, las actitudes, las prácticas, cosas que una política muchas veces no tiene el poder de, cosas en las que una política no tiene el poder de incidir, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que conviene verlo de una forma más amplia, política como algo más amplio, porque luego cuando nosotros nos vayamos a poner la camiseta del creador de política, seremos mucho más inteligentes, más perspicaces en darnos cuenta de que aquello que estamos creando tiene que tener un acompañamiento casi de grassroots, de abajo hacia arriba, digamos, un acompañamiento de campo total, y en todos los niveles para asegurar su implementación como la imaginamos, ¿no? Porque el proceso es sorprendentemente em, proclive o susceptible a acciones de lo que llamamos árbitros. Árbitros. Ahora vamos a ver más adelante esa noción del árbitro de política lingüística. Un árbitro es una persona que en una capa
de la política tiene el poder para controlar ahí lo que se hace, lo que se dice, lo que es legítimo o no, ¿no? Y esa persona es la que termina haciendo en qué se convierte una política, ¿no? Sí, no sé si te he Sí, respondido, pero sí. voy por la Sí, idea. sí, sí, muchas gracias. Creo que es como ir acuñando, ¿verdad? A partir de ciertos modelos, pero ir acuñando nuestras propias herramientas, metodologías. Sí, sí. Es o sea, una política, por ejemplo, que no esté escrita puede Ujú. ser mucho más potente que una que esté escrita, Sí, ¿no? sí, muy bien. Sí. Muy bien. Gracias. Gracias a ti, gracias por la pregunta. Bien, entonces estamos con esta definición que es amplia y que nos lleva a un terreno mucho más amplio, de mucha mayor reflexión. Y así es como me parece que vamos a entrar a las políticas. Entonces, ya estamos casi terminando, pero para cerrar la idea, simplemente vamos a ver, más adelante vamos a ver en la siguiente clase los tipos de políticas lingüísticas y ahí tenemos más o menos los cuatro. Podemos diferenciar políticas por su génesis, por su origen, y ahí está la típica noción de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? O podemos tener políticas diferenciadas por sus medios y por sus objetivos. Y ahí podemos tener políticas que son abiertas, ¿no? A vista y paciencia de todos, o más bien ocultas, cubiertas, ¿no? O podemos diferenciar políticas por su documentación, si son explícitas en textos orales o escritos, o si son implícitas, más bien no necesitan de un texto, ¿no? Por ejemplo, el inglés en Estados Unidos, la política lingüística en Estados Unidos de que solo se debe hablar en inglés, ¿no? En ciertos espacios no hay ninguna norma donde eso esté escrito, pero vaya que es la política lingüística más potente en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y es implícita y simplemente está reforzada por una creencia, con la creencia de que el Estado-nación de Estados Unidos hay una sola lengua, que es la de América, ¿no? Y las otras, bueno, han sido invitadas, está bien. Está bien que hayan traído a ustedes migrantes sus lenguas, pero por favor, si quieres estar aquí, aprende inglés. O por su estatus en la ley y en la práctica, bueno, pueden ser de jure o de facto, ¿no? Es decir, política en derecho, forman parte de un cuerpo normativo o más bien ocurren en la práctica y su poder está por lo que se hace, no por lo que se dice que se debe hacer. Bien, pero esto lo vamos a ver más adelante en la sesión del miércoles. Les voy a decir cómo, y aquí voy a dejar de compartir. Bien, y les quiero decir algo que para mí es importante, y es que yo sé que ustedes son personas, bueno, como yo. O sea, estamos ocupadísimos, ¿no? Trabajamos la mayoría de nosotros en el Estado, ¿no? Y ya sabemos cómo es el trabajo en el Estado, ¿no? Terminamos exhaustos el día y estamos acá. Pero yo sí les voy a pedir que hagamos lo posible por hacer las actividades en la semana. Yo sé que es difícil y muchos de ustedes las están haciendo sábado y domingo, pero hagamos lo posible, en la medida de lo posible, por avanzar. Como se habrán dado cuenta, yo he decidido no poner muchas actividades porque sé que han estado con una sobrecarga. Nosotros tenemos 15 o 16 actividades nomás para este módulo que tiene 3 semanas y además solo 9 son evaluadas, ¿no? Entonces, pero justamente lo he hecho para que intentemos tener las actividades hechas, si es posible, durante la semana. Hay actividades que son muy sencillas, por ejemplo, la de ahora, la actividad uno es simplemente llenar un cuadro y decir, o escribir unas reflexiones sobre qué definición me parece más interesante, me ha iluminado más, me ha hecho reflexionar, ¿no? ¿Cuál es más interesado?
son cosas que se pueden hacer incluso terminando la clase ahora, anotando un poquito, en cualquier momento, ¿no? Entonces intentemos hacer eso. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me gusta cuando comienzo la sesión siguiente, o por ejemplo el miércoles, ver cómo han estado las actividades, coger alguna, mostrar, enriquecernos con el trabajo de uno o de otro, ¿no? También les digo que vamos a ir avanzando en el módulo para que ustedes analicen a profundidad las políticas de sus propios países, en cualquiera de los tipos, ¿no? Entonces, y va a haber un momento en que ustedes van a presentar en un análisis en grupo la política o políticas de su país, ¿no? Entonces vamos a ir hacia esa etapa, ¿no? Muy bien, creo que ya la hora está terminada. Y aquí, si hay algún comentario, es bienvenido. Si no, acá nos podemos quedar, no sé. Bien. Bueno, entonces, sí, ya estamos a 3 minutos. Ok, ¿algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Muy bien, entonces ya saben, ¿no? La política es verbo, no sustantivo. Y Hoj Punchaucama, para los que saben quechua, Hoj Punchaucama, hasta el miércoles. Y nos vemos el miércoles entonces a la hora que corresponda en sus respectivos países. Bien, hasta entonces. Muy obrigado, Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos comunicamos por WhatsApp, ¿ah? Está bien. Chao, chao. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Cerrar.